Domingo 28 del 2026. Continuación de la lectura de la Biblia, segundo libro de Samuel. David oye de la muerte. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amaselitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y respondió: Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que es muerto Saúl? ¿Cómo saben que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió casualmente: Vine al monte Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y veía tras él carros y gente de caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Yo le respondí: soy Amacelita. Él me volvió a decir: te ruego que me pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos los rasgos, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero amacelita. Y le dijo David: ¿Cómo de un extranjero amacelita? Y le dijo a David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ven y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre su cabeza, pues su misma boca atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. David endecha a Saúl y a Jonatán. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo: ¿Qué debía enseñarle a los hijos de Judá? He aquí que está escrito en el libro de Jacer: Ha aparecido la gloria de Israel sobre sus alturas, como han caído los valientes. No lo anuncies en Gat, Gat, no, Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Escalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no se salten de gozo las hijas de los incursisos. Montes de Gilboa, y ni rocío ni lluvia, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, y seáis tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en sus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso que fue tu amor que el amor de las mujeres, como han caído los valientes. Ha aparecido las armas de guerra. David es proclamado rey de Judá. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: Subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: Sube, David. Subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal.
el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habitaban estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis de vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordiosa y verdad, yo os daré bien por este que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a bailar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días de David. Reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner hizo tener salir de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Is-Boset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, los hijos de David. Salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes, maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántese. Entonces se levantaron y pasaron al número igual, 12. Benjamín por parte de Is-Boset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó de mano en la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a cada uno por lo que fue hallado aquel lugar, el Caatzurim, el cual Gabaón. La batalla fue reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Asael era ligero de pies, ligero de pies, como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú, Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos en mí, porque me ha de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriéndose él irse, y lo hirió Abner con el reguetón de la lanza por la quinta costilla. Ya voy a ir a orinar. Y le salió la lanza de la espada, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ana, que estaba delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto de la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: consumirá la espada que perpetuamente. ¿No, no sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirá el pueblo que se vuelva a perseguir a sus hermanos? Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos.
Desde esta mañana, entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo. Faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los hijos de Benjamín y de los que Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre, en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hijos de David nacidos en Hebrón. Nacieron hijos de David. En Hebrón su primogénito fue Amón de Aminoel. Y Jezreelita su segundo Kiliet de Abigail, la mujer de Nabal, el, el de Carmel, el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús, el cuarto, Adonais, hijo de Agit, el quinto, Cefatías, hijo de Abital, el sexto, y Treán de Egla, mujer de David. Esos le nacieron a David en Hebrón. Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl y había tenido una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajad, y dijo los Isbosé a Abner, porque te has llegado a la concubina de mi padre. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isbosé y dijo, yo soy cabeza de perro que pertenezca a Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos. No te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esa mujer. Así haga Dios de Abner y aún le añada, así como ha jurado Jehová a David. No haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, sobre Dan hasta Berseba, y él no pudo responder palabras de Abner. ¿Por qué le tenía? Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Y que le dijese, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y dijo David, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Milca, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prejuicios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo Abner, Ada, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabas que David fuese rey de vosotros. Ahora pues, haciendo, porque Jehová hablaba a David diciendo por la mano de mi siervo, David, líbrame a mi pueblo, Israel, de mano de los filisteos y mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los que Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor, el rey de todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner. Él se fue en paz. Joab mata a Abner. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían el campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dada aviso
a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Abner y vino a ti, porque pues le dejaste que fuese. Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de su salida y de su entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, eh, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte del medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla, y murió. Cuando David supo después, dijo: Inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová para siempre. La sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Noam y sobre la cabeza de su padre. Que nunca falte la casa de Jehová quien padezca flujo ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espalda, ni quien tenga falta de pan. Joab pues a Abisai su hermano. Mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: Rasgad vuestros vestidos y ceñidos de sicilio, y haced duelo delante de Abner. Y rey de David iba detrás de Feretro, y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechado el rey del mismo Abner decía: había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados a grillos. Caíste como los que caen delante de las manos de hombre. Todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino a persuadir a David que comiera antes de que acabara el día. Mas David juró diciendo: así se haga Dios, y aún se añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supuesto. Y le agradó pues todo lo que el rey hacía, agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido el rey al rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a tus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvi, son muy duros para mí. Jehová de él pagó al que mal hace conforme a su maldad.